Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Jesús María Aguirre, sacerdote jesuita, doctor en ciencias sociales y sacerdote en Carapita. Bienvenido. Gracias, pues. Que él quiere que todo el mundo esté consciente de que está en Carapita. Pues sí, y que Carapita pues es el orgullo. Es mi feligresía. Claro, ¿no? lógico. Bien, por supuesto, también me vinculo con el mundo académico y demás. Pero por supuesto. Pero la que siente uno más como familia. Claro, claro. Pues, Bueno, tan se vincula al mundo académico Bienvenido. que usted dirigió esta investigación que suena tan interesante. Algunas personas la conocen, pero no todas. Por eso queremos ventilar un poco aquí los hallazgos. Claro, acaba de presentarse ya como producto acabado con la colaboración de los expertos, porque al principio lanzamos simplemente una data como campaña anterior, ¿no? En periodo de Semana Santa, que era propicio, pero ahora estamos presentando la investigación completa. Bueno, y ahí es donde queremos ir, porque esto ya se pasea por toda con mucha seriedad, porque está el Instituto Delfo, están otros investigadores como Melanie Pocaterra. Sí. Se pasea por lo que es la religiosidad de los venezolanos. Dígame usted, padre, para comenzar, ¿qué motivó esta investigación en este momento? Sí. Bien, ahí hay dos factores, ¿no? Uno es de tipo personal, que tiene que ver con mis preguntas íntimas, ¿no? Claro. Y otras que tiene que ver con la coyuntura. Claro, la que tiene que ver con las personales es que yo fui alumno de un jesuita, doctor, que analizó el tema de la secularización de los curas, que esto puesto en sencillo es ¿por qué se salen los curas? ¿O por qué los jesuitas de ser 36,000 de repente bajaron a 15,000 o 16,000, perdón? Entonces, eran preguntas que tenían que ver con la vida, el contexto de uno, ¿no? Más allá de las preguntas que ya en Francia se habían suscitado, si la Francia católica, ¿verdad? La hija predilecta de la Iglesia Católica era país de misión, y ustedes, ¿verdad?, decían, en vez de irse a otros países y a África, debieran de misionar aquí las masas obreras de París o de Marsella. Claro. Entonces, todas esas preguntas estaban en mí, digamos, en este recorrido. Otra cosa es que la coyuntura que se planteó esta cuestión es que hacía más de 30 años que aquí en el país no se hacía un estudio socio-religioso sobre el pueblo de Dios. Bueno, o sea, ya era hora, ¿no? Claro, ya era hora. Porque siempre se habla en la historia eclesiástica, lo mismo diría del querido del rey y demás, pues toda la saga de los diversos jesuitas, las autoridades, los directivos, y en historia eclesiástica, pues qué sé yo, Monseñor Martí y Navarro y el otro están súper estudiados, ¿no? Claro. Y en general eran historias eclesiásticas hechas por curas y en general sobre curas. Pero el resto de la población, ¿qué? Entonces esa sensibilidad que hay del Vaticano II, oye, el pueblo de Dios, ¿y qué ocurre Claro, con tiene que la traducirse, gente? claro. ¿Me entiendes? Ahora fíjese, padre, ¿cuáles son, Sí. a grosso modo, porque claro, Sí. el tiempo de televisión usted sabe que es Sí, limitado. sí. Entonces, para darle unidad a la gente, ¿cuáles son los hallazgos más interesantes que ustedes encontraron en esta investigación? Yo entré a esta investigación con una mente agresiva. Digo agresiva, con la armazón secularista europea, en la que dicen que en Europa ya se están perdiendo las creencias, ya cayeron las prácticas religiosas y, bien, casi como decía la gente, no cree o no ha perdido sus pertenencias o es no afiliada, y en casos como en el caso de Italia, España, será debido al nacionalcatolicismo, lo que sea, con una agresividad, ¿verdad?, fuerte frente a la Iglesia Católica y además en general anticlerical, ¿no? Bien, aunque yo llevo 64 años en el país, pero me resuena toda esa historia y esas lecturas que he ido haciendo, ¿no?
Entonces, la gente normalmente, analizando, digamos, la lectura sobre secularismo, ¿verdad?, de autores como en España, como Elso, etcétera, pues hablaban, pues Dios, se está cumpliendo aquí linealmente la secularización de acuerdo a las previsiones y predicciones de Weber y Marx. O sea, uno, porque la religión opio del pueblo tiene que desaparecer. Y en el otro caso, por lo que tú como socióloga sabes, por la separación de las esferas económicas, política, etcétera, pues la Iglesia entra en un reducto estrecho, ¿verdad?, que sirve y ofrece recursos simbólicos para enfrentar la otra vida, vamos a decir, Ahora, o las situaciones límite. una investigación como Entonces, esta demuestra que eso no es tan así, en el sentido de que hay otra manera de vivir la religiosidad. claro, Pero está lejos de claro, desaparecer. entonces el drama es que aquí en Venezuela, de todas las élites, desde Conte y Spengler y estos que estoy mencionando, automáticamente trasladan Lo asumen, esquema. lo asumen Lo asumen directamente. automáticamente. Claro. Entonces está la etapa infantil de la humanidad, después viene la filosófico-metafísica, eso no lo sabe, y después ahora estamos en la etapa positiva, ¿no? Claro. Y ese esquema transferido es que linealmente, matemáticamente te tiene que dar que la religión desaparece, o el sentido de lo sagrado y demás. Pero entonces comenzamos con otros expertos, ¿verdad?, que comienzan a cuestionar este planteamiento, particularmente en Estados Unidos. Y llega Bella, el sociólogo el autor de Hábitos de Corazón, y dice, eso en Estados Unidos no es así. Llega después Peter Berger, y el dosel sagrado y demás, y plantea, eso tampoco es tan simple. Vamos Perdón, un poco. y Ajá. en Latinoamérica ocurre otro tanto como en Claro. Estados Unidos. Por eso- es otro mundo. Por eso quiero que analizar. caigamos en la investigación, porque se nos vaya el tiempo. Y me sobre interesa. todo lo que usted considera que es fundamental en los resultados de esta investigación. Exacto. Primero, que el caso europeo no es el modelo para interpretar ni la situación norteamericana y menos la latinoamericana. latinoamericana. Y en el caso de América Latina, e incluso estudios hechos en Argentina, Chile y demás, se habla de un reencanto de la modernidad. Otra cosa es que entendemos por reencanto. Esto no reencanto no es una vuelta al pasado, en los parámetros de la religiosidad tal como se vivía en el pasado, sino con las nuevas formulaciones que hay, incluido el proceso de secularización. Porque el proceso de secularización, tal como define, por ejemplo, el Vaticano II, es positivo visto desde la lógica de la autonomía de las realidades terrestres. O sea, si yo soy físico nuclear, no tengo que andar preguntándole a la Biblia ni al libro de Josué cómo se mueve el sol. Entonces, la secularización es positiva en ese sentido. Ahora, hay una secularización negativa cuando dices, como conclusión de esto, las últimas preguntas, ¿quién responde? Solo la ciencia positiva. Bien, ahí es donde hay una discrepancia en la respuesta a eso que llamamos secularización. Claro. Pero yendo al punto, ¿qué es tan cierto, según esta investigación sobre la religiosidad del Sí. venezolano, es que la religión católica es Sí. la En más- primer lugar, aquí no hay esa secularización lineal, comparto con Peter Berger eso. En segundo lugar, otra cuestión que se habla mucho de la descristianización y la invasión de las sectas, ¿no? En el caso venezolano, habría que distinguir después el caso Guatemala, Brasil, etcétera. La mayoría significativa, o sea, Venezuela entra entre los grupos de países católicos mayoritarios, que andan en el orden de las 3/4 partes, en Venezuela algo menos, pero si estamos hablando de Paraguay y otros países, están muy por encima. Y en el piso allá más abajo están, digamos, no solo de secularización, sino secularismo, están Cuba y Uruguay. En el caso de Cuba ya lo tenemos claro por qué, pero aún así hay, digamos, 2 millones o así de cristianos, no solo católicos. Pero agarrando solamente, en el caso venezolano, las categorías que corresponden a religiones,
los católicos son el triple de todas las comuniones evangélicas sumadas. Y cuando digo comuniones evangélicas o reformadas sumadas, sumo el protestantismo histórico, que incluye calvinistas, luteranos, anglicanos, evangélicos de la primera oleada y ahora los llamados neopentecostales, que están en el mayor auge y expansión, pero a nivel mundial. Pero digamos eso de la mayoría católica. Otra pregunta es qué calidad tiene ese catolicismo, en fin, ya esa es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se expresa? ¿Por qué dice la gente que es católica? Hay un asunto que es más, digamos, de conceptual, ¿no? Yo creo que se ha incorporado una idea en la interpretación de lo religioso de equiparar la religión con opinión. Otra expresión que es muy bonita es que ahora los jóvenes se dedican a la religión a la carta, como un menú yo escojo ahí. Yo creo que ahí hay un error fundamental de concepto antropológico. El tema de la religión, y más en el caso del catolicismo, es un modo de vida, no es simplemente un producto de consumo. Entonces, cuando habla uno de modo de vida que se cultiva además, porque la religión y la trascendencia se cultivan como se cultiva la inteligencia y como se cultiva el gusto estético. Entonces, si es un modo de vida, el cambio, por ejemplo, de religión es ruptura o cambio en la mentalidad, en las representaciones mentales, de la cosmovisión que tienes de la vida y del sentido de la vida. Y tiene que ver con todas las relaciones que tienes en torno. Y me caso con este, no me caso, ¿qué piensas sobre los preservativos? La suegra estará de acuerdo, ¿dónde va a ser la boda? O sea, ¿cuáles son las fiestas patronales? ¿Cuándo celebramos? La religión es un modo de vida. Y la transferencia de la religión supone la transmisión de una experiencia vital. No es simplemente eso que decimos, una escogencia de marca de producto. O sea que podríamos decir, como decía al principio, que no es que la religión declina, sino que se convierte en otra manera de Exacto. Berger apunta que nunca ha habido, y es el experto número 1 actualmente yo creo en el mundo, dice que nunca ha habido tanta furia religiosa como hoy. Exacto. O sea, búsqueda religiosa, claro, porque si hablamos, por ejemplo, con Víctor Frank, ¿no? La fuerza del sentido, la búsqueda del sentido de la vida. Bien, ahí uno puede decir en la línea de secularización, no, la ciencia resuelve todo. ¿Qué ciencia? ¿Qué epistemología a la hora de interpretar? O sea, que eso no te da tanta seguridad. Claro. El mismo Stephen Newsom, tratando de buscar algún tipo de metafísica, el señor del Big Bang, pues se apunta a Spinoza, ¿no? La natura naturus y natura naturata, una especie de panteísmo. Claro. Pero porque la táctica suele decir la ciencia, ¿hasta dónde llega la ciencia? Pero la ciencia deja muchos agujeros negros, no solo en el cosmos, ¿no? Sino en la vida. Nos queda un minutico, Manuel, te lo dejo a ti. Por eso, muy, muy interesante la reflexión, pero en relación a este tema, con todas estas consideraciones que son absolutamente válidas, ¿no? El resultado concreto que usted reivindicaría como fundamental de esta investigación, ¿cuál es? En términos incluso de cifras o de... Primero, que no hay secularización lineal. O sea, eso que dice, se acabó el pensamiento religioso con infantil. Eso es falso. Digo, los números. Claro. En segundo lugar, no hay descristianización. Porque si sumamos la mayoría, 65% católica, más lo que puede ser más de 60, aquí no se da dando porque... exceptuando la peculiaridad de los testigos de Jehová y los mormones, los otros son plenamente cristianos, ¿no? Claro. Entonces, sumado a eso, aquí no hay descristianización. Estaríamos hablando
hasta cerca de un 80% cristiano. Claro. Por tanto, la descristianización no es cierta. Bueno, padre. La otra pregunta sí tiene que ver, que es un descubrimiento importante, es un problema de transmisión de la fe como vivencia. Y ahí sí entra la problemática de las redes, de los medios de comunicación y demás, con este nuevo mundo, estas nuevas generaciones, Claro. que ya no están tan en contacto con los espacios presenciales de la iglesia, llámese colegios, parroquias y tal. Ese sería el otro hallazgo como pregunta para la iglesia y para todas las iglesias. Claro. Y no solo para todas las iglesias, sino para la cultura y la identidad nacional. Exactamente, que es muy importante. Sí. Padre, muchísimas gracias por haber Pues venido. sí, gracias. Esta investigación nos la vamos a leer completita. Muchas Millón de gracias, gracias ¿verdad? por Muy haber venido. interesante. Muy Vamos bien. a la pausa, regresamos ya. Sí.